Buenas tardes, queridos colegas y amigos. Gracias a Mirta Goldstein por su invitación a hacer una suerte de introducción a lo que yo creo que es un gran tema del psicoanálisis contemporáneo, que es la desmentida. Creo que este es el número 30 de la revista, me parece un acierto el tema y voy a ver si puedo estar a la altura de hacer esta introducción en pocos minutos sobre un tema tan sensible y significativo. Voy a dividir mi exposición en tres puntos. Uno es la historia de la desmentida pensada por mí a lo largo de estos años, y luego es la desmentida de la castración, la escisión del yo y la constitución del fetiche virtual. El tercero es el guiño de la madre y la defensa de una pulsión con características, entre comillas, erótico-incestuosas. Y por último, la constitución del fetiche virtual, la condición de fuerza pulsional que da el fetiche virtual y el punto donde es la condición para mí del amor. Bueno, empecemos por lo primero. Yo empecé a trabajar el tema de las desmentidas ya por el año 78. Mi primer trabajo importante que publiqué, que está en la revista y en mi libro, es Narcisismo, escisión del yo y Edipo. Este tema del narcisismo, escisión del y Edipo apuntaba a dos conceptos claves. Uno era la desmentida, que se producía en el psiquismo, y la escisión del yo. Para decir por qué me ocupé de la desmentida en ese año, y luego fueron muchos otros artículos que se fueron desarrollando sobre el tema. Uno de ellos fue el que presenté en la inauguración del Congreso de Barcelona sobre sexualidad, junto con André Green en el panel inaugural del Congreso y junto a Van Sprill de Norteamérica también en la inauguración del Congreso. Yo pensé, y voy a necesitar referirme al movimiento freudiano en este sentido, a lo que Freud hizo con respecto a este tema. En 1923 publica su monumental Yo y el Ello, decidiendo en ese punto un complejo de Edipo que tenía que ir al Untergang, perdón la pronunciación alemana, al sepultamiento del complejo de Edipo. Más aún, a lo que él denominaba el Zugrunde Gegen, otra vez disculpas por mi pronunciación, pero que apuntaba a la destrucción del complejo de Edipo, al aniquilamiento del complejo de Edipo. Es evidente que en ese momento Freud estaba preocupado por dominar la pulsión, y él pensaba que había conseguido dominar la pulsión a través de estos mecanismos que van más allá de la represión. No es solo la represión del Edipo, sino el sepultamiento, la aniquilación, incluso la catástrofe que se producía en el Edipo. Todo esto implicaba un Edipo terminado y pulsiones acomodadas a la vida de la cultura. Era un Freud que en ese momento tenía por idea la idea de dominar la pulsión frente a las exigencias de la cultura. 1927, 3 años después, ahí nomás, publica un pequeño artículo que Pontalis lo llamó La nueva metapsicología freudiana. Este nuevo pequeño artículo, también Green me lo ha dicho personalmente en su momento, que era quizá uno de los artículos que como a mí mismo me parecen de los más significativos de Freud, porque él postula una actitud diferente frente al tema, al gran tema de la castración. O sea, si bien en el Edipo común había un reconocimiento de la castración materna, el reconocimiento de la amenaza de la ley paterna y la represión, sepultamiento y destrucción del complejo de Edipo, 3 años después descubre accidentalmente
en pacientes neuróticos, fenómenos fetichistas que no le preocupaban demasiado a sus pacientes. Estos fenómenos los llevaron a pensar que probablemente en los niños, y luego los llevó a pensar que esto era un problema general del aparato psíquico, se producía una doble reacción frente al reconocimiento de la castración. Por un lado, se la reconocía, la ley paterna funcionaba rígidamente, diría yo, y se constituía, vuelvo de Edipo a decirles, una sexualidad heterosexual, digamos, clave. Pero al mismo tiempo otra parte del yo renunciaba a ese reconocimiento, desmintiéndolo al mismo tiempo, coexistentemente. O sea que había una parte que reconocía la castración y una parte que desmentía la castración. ¿Por qué se desmentía la castración? Se desmentía la castración, para mí, para mi lectura, en defensa de la pulsión, porque si la represión por la ley paterna reprimía la pulsión, la desmentida estaba al servicio de negar la ley paterna en un punto y dejar que la pulsión tenga una sobrevida, una nueva vida de la pulsión. Este tema lo lleva a Freud a instalar la idea del fetiche llamado perverso en aquella época, ¿no? Un fetiche que implicaba que la desmentida de la castración equivalente, esto lo discutiríamos en otro momento, a la realidad exterior, esta desmentida de la realidad exterior, esta desmentida de la castración, lo que provocaba era una escisión del yo. Entonces, a partir de ahí, de esa época, Freud, hasta el final de su obra, que termina con un artículo inédito que se llama La escisión del yo en el proceso de defensa, como una forma natural de terminar el desarrollo en sí del aparato psíquico para Freud con su muerte, hace que el individuo piense, o que el sujeto humano esté dividido entre un yo que acepta la realidad y un yo que la desmiente, con el precio de la escisión del yo. Ahora, este precio de la decisión del yo es un desgarrón, dice Freud, que no se recupera nunca. Y yo digo, no solo no se recupera nunca, no debería recuperarse nunca. Porque si se recuperara para el lado de la represión, se procediría lo que Joy McDougall llamaba los hipernormales, y donde en su libro alegaba por una cierta normalidad frente a un exagerado, diríamos, tributo a la cultura de algunas corrientes psicoanalíticas. Y por otro lado, si se fuera para el lado de la desmentida totalmente, estaríamos casi en el terreno de la psicosis o de fetiches perversos realmente. Entonces, el equilibrio lo dio Octave Manoni en un brillante trabajo en donde planteaba la frase en la cual yo me afirmé en aquella época, en el 78, pocos años antes, él se había ocupado de ese tema, diciendo, ya lo sé, pero aún así. Ahora, ¿qué importa ya lo sé, pero aún así? Importa en el sentido de que hay un reconocimiento de la realidad, pero al mismo tiempo la fantasía puede trabajar cuestionando la realidad. ¿Habría creación si uno no pudiera desmentir algo de la realidad? ¿Habría la posibilidad de algo nuevo? ¿La sublimación no tendrá que ver con el efecto de la desmentida sobre la realidad? Ahora, un último punto, que es lo que quería decirle yo, lo que llamo el guiño de la madre, y una pulsión eróticamente incestuosa. A mí me parece que el Edipo hoy, como yo lo pensaría, es que frente a la ley paterna como amenaza de castración, lo que se produce hoy es un cuestionamiento de la ley paterna a través de una actitud que sí debería exigirse a lo paterno, al padre, que es despertar en la mujer que tiene un hijo, en la que se ha transformado en madre, despertar nuevamente a la mujer. Este despertar a la mujer es lo que rompe la fusión entre madre e hijo. No es la amenaza
de parte del padre, solamente diría yo, es el deseo de la madre que despierta al hombre. El hombre debería despertar en la mujer embarazada o en la mujer teniendo un hijo que se transforma en madre. No tendría que verla como su propia madre, sino como la mujer que él deseó. Y ahí, deseándola, es que ella puede tener la fuerza, como cuando se produce el efecto de la ley de la amenaza de castración al niño, este niño, ella pueda decirle, sí, tenés que aceptarla, ya lo sé, pero aún así, guiño del ojo, podés desearme, podés venir un día a la cama conmigo, podés besarme mucho. Esto implica dos cosas fundamentales. Una, que una función del hombre en una pareja estable donde la mujer se embaraza es cuidar que la mujer que se transforma en madre no sea su propia madre. Entonces, el super yo que se conforma en esos momentos con el guiño del ojo no es el super yo paterno, es una ley consensuada entre madre y padre que permiten que haya un Edipo con una ventana a la desmentida que permite el afloramiento y la vitalidad de la pulsión erótica, de la pulsión de vida. Por eso digo que ahí se crea no el fetiche concreto que mencionaba Freud en el fetichismo, un zapato que era la fuente de la sexualidad, sino se forma lo que yo llamé en el año 2000, en el Congreso de Barcelona, en la inauguración del Congreso de Barcelona, yo llamé el fetiche virtual. Este fetiche virtual no es un objeto concreto, no es un objeto del consumismo moderno, es algo que yo pongo de mi deseo y que veo solo yo, es solo para mí, es ese brillo sobre la nariz que no solo podría interpretarse en términos de la lengua, como lo hace Freud, alemana, inglesa, sino en términos de mi deseo incestuoso que se vuelca hacia otro personaje que ya no es endogámico, sino es exogámico, pero la fuerza de la pulsión tiene la fuerza de la endogamia, del incesto. Por eso yo creo que hay que dividir, y con esto termino, a través del problema de la desmentida, un incesto patológico, un incesto de tánatos y un incesto, entre comillas, que tiene que ver con el amor. Vuelvo a decirles, fetiche virtual, condición del levantamiento de la represión de la sexualidad, de la pulsión de vida y condición del amor. Importante en una época en que estamos preocupados por las dificultades para amar. Muchas gracias. Espero haberles sido útil. Buenas tardes, queridos colegas y amigos. Gracias a Mirta Goldstein por su invitación a hacer una suerte de introducción a lo que yo creo que es un gran tema del psicoanálisis contemporáneo, que es la desmentida. Creo que este es el número 30 de la revista, me parece un acierto el tema y voy a ver si puedo estar a la altura de hacer esta introducción en pocos minutos sobre un tema tan sensible y significativo. Voy a dividir mi exposición en tres puntos. Uno es la historia de la desmentida pensada por mí a lo largo de estos años. Y luego es la desmentida de la castración, la escisión del yo y la constitución del fetiche virtual. El tercero es el guiño de la madre y la defensa de una pulsión con características, entre comillas, erótico-incestuosas. Y por último, la constitución del fetiche virtual, la condición de fuerza pulsional que da el fetiche virtual y el punto donde es la condición para mí del amor. Bueno, empecemos por lo primero. Yo
empecé a trabajar el tema de las desmentidas ya por el año 78. Mi primer trabajo importante que publiqué, que está en la revista y en mi libro, eh, es Narcisismo, escisión del yo y Edipo. Este tema del narcisismo, escisión del y Edipo apuntaba a dos conceptos claves. Uno era la desmentida, que se producía en el psiquismo, y la escisión del yo. Para decir por qué me ocupé de la desmentida en ese año, y luego fueron muchos otros artículos que se fueron desarrollando sobre el tema. Uno de ellos fue el que presenté en la inauguración del Congreso de Barcelona sobre sexualidad, junto con André Green en el panel inaugural del Congreso y junto a Van Sprill de Norteamérica también en la inauguración del Congreso. Yo pensé, y voy a necesitar referirme al movimiento freudiano, en este sentido, a lo que Freud hizo con respecto a este tema. En 1923 publica su monumental Yo y el Ello, decidiendo en ese punto un complejo de Edipo que tenía que ir al Untergang, perdón la pronunciación alemana, al sepultamiento del complejo de Edipo. Más aún, a lo que él denominaba el Zugrunde Gegen, otra vez disculpas por mi pronunciación, pero que apuntaba a la destrucción del complejo de Edipo, al aniquilamiento del complejo de Edipo. Es evidente que en ese momento Freud estaba preocupado por dominar la pulsión, y él pensaba que había conseguido dominar la pulsión a través de estos mecanismos que van más allá de la represión. No es solo la represión del Edipo, sino el sepultamiento, la aniquilación, incluso la catástrofe que se producía en el Edipo. Todo esto implicaba un Edipo terminado y pulsiones acomodadas a la vida de la cultura. Era un Freud que en ese momento tenía por idea la idea de dominar la pulsión frente a las exigencias de la cultura. 1927, 3 años después, ahí nomás, publica un pequeño artículo que Pontalis lo llamó La nueva metapsicología freudiana. Este nuevo pequeño artículo, también Green me lo ha dicho personalmente en su momento, que era quizá uno de los artículos que como a mí mismo me parecen de los más significativos de Freud, porque él postula una actitud diferente frente al gran tema de la castración. O sea, si bien en el Edipo común había un reconocimiento de la castración materna, el reconocimiento de la amenaza de la ley paterna y la represión, sepultamiento y destrucción del complejo de Edipo, 3 años después descubre accidentalmente en pacientes neuróticos fenómenos fetichistas que no le preocupaban demasiado a sus pacientes. Estos fenómenos los llevaron a pensar que probablemente en los niños, y luego los llevó a pensar que esto era un problema general del aparato psíquico, se producía una doble reacción frente al reconocimiento de la castración. Por un lado, se la reconocía, la ley paterna funcionaba rígidamente, diría yo, y se constituía, vuelvo a decirles, una sexualidad heterosexual, digamos, clave. Pero al mismo tiempo otra parte del yo renunciaba a ese reconocimiento, desmintiéndolo al mismo tiempo, coexistentemente. O sea que había una parte que reconocía la castración y una parte que desmentía la castración. ¿Por qué se desmentía la castración? Se desmentía la castración, para mí, para mi lectura, en defensa de la pulsión, porque si la represión por la ley paterna reprimía la pulsión, la desmentida estaba al servicio de negar la ley paterna en un punto y dejar que la pulsión tenga una sobrevida, una nueva vida de la pulsión. Este tema lo lleva a Freud a instalar la idea del fetiche llamado perverso en aquella época, ¿no?
un fetiche que implicaba que la desmentida de la castración equivalente, esto lo discutiríamos en otro momento, a la realidad exterior, esta desmentida de la realidad exterior, esta desmentida de la castración, lo que provocaba era una escisión del yo. Entonces, a partir de ahí, de esa época, Freud, hasta el final de su obra, que termina con un artículo inédito que se llama La escisión del yo en el proceso de defensa, como una forma natural de terminar el desarrollo en sí del aparato psíquico para Freud con su muerte, hace que el individuo piense, o que el sujeto humano esté dividido entre un yo que acepta la realidad y un yo que la desmiente, con el precio de la escisión del yo. Ahora, este precio de la decisión del yo es un desgarrón, dice Freud, que no se recupera nunca. Y yo digo, no solo no se recupera nunca, no debería recuperarse nunca. Porque si se recuperara para el lado de la represión, se procedía lo que Joy McDougall llamaba los hipernormales, y donde en su libro alegaba por una cierta normalidad frente a un exagerado, diríamos, tributo a la cultura de algunas corrientes psicoanalíticas. Y por otro lado, si se fuera para el lado de la desmentida totalmente, estaríamos casi en el terreno de la psicosis o de fetiches perversos realmente. Entonces, el equilibrio lo dio Octave Manoni en un brillante trabajo en donde planteaba la frase en la cual yo me afirmé en aquella época, en el 78, pocos años antes, él se había ocupado de ese tema, diciendo, ya lo sé, pero aún así. Ahora, ¿qué importa ya lo sé, pero aún así? Importa en el sentido de que hay un reconocimiento de la realidad, pero al mismo tiempo la fantasía puede trabajar cuestionando la realidad. ¿Habría creación si uno no pudiera desmentir algo de la realidad? ¿Habría la posibilidad de algo nuevo? ¿La sublimación no tendrá que ver con el efecto de la desmentida sobre la realidad? Ahora, un último punto, que es lo que quería decirle yo, lo que llamo el guiño de la madre, y una pulsión eróticamente incestuosa. A mí me parece que el Edipo hoy, como yo lo pensaría, es que frente a la ley paterna como amenaza de castración, lo que se produce hoy es un cuestionamiento de la ley paterna a través de una actitud que sí debería exigirse a lo paterno, al padre, que es despertar en la mujer que tiene un hijo, en la que se ha transformado en madre, despertar nuevamente a la mujer. Este despertar a la mujer es lo que rompe la fusión entre madre e hijo. No es la amenaza de parte del padre solamente, diría yo. Es el deseo de la madre que despierta el hombre debería despertar en la mujer embarazada o en la mujer teniendo un hijo que se transforma en madre. No tendría que verla como su propia madre, sino como la mujer que él deseó. Y ahí, deseándola, es que ella puede tener la fuerza, como cuando se produce el efecto de la ley de la amenaza de castración al niño, este niño, ella pueda decirle, sí, tenés que aceptarla, ya lo sé, pero aún así, guiño del ojo, podés desearme, podés venir un día a la cama conmigo, podés besarme mucho. Esto implica dos cosas fundamentales. Una, que una función del hombre en una pareja estable donde la mujer se embaraza es cuidar que la mujer que se transforma en madre no sea su propia madre. Entonces, el super yo que se conforma en esos momentos con el guiño del ojo no es el super yo paterno, es una ley consensuada entre madre y padre que permiten que haya un Edipo con una ventana a la desmentida que permite el afloramiento y la vitalidad de la pulsión erótica, de la pulsión de vida. Por eso digo que ahí se crea
no el fetiche concreto que mencionaba Freud en el fetichismo, un zapato que era la fuente de la sexualidad, sino se forma lo que yo llamé en el año 2000, en el Congreso de Barcelona, en la inauguración del Congreso de Barcelona, yo llamé el fetiche virtual. Este fetiche virtual no es un objeto concreto, no es un objeto del consumismo moderno, es algo que yo pongo de mi deseo y que veo solo yo, es solo para mí, es ese brillo sobre la nariz que no solo podría interpretarse en términos de la lengua, como lo hace Freud, alemana, inglesa, sino en términos de mi deseo incestuoso que se vuelca hacia otro personaje que ya no es endogámico, sino es exogámico, pero la fuerza de la pulsión tiene la fuerza de la endogamia, del incesto. Por eso yo creo que hay que dividir, y con esto termino, a través del problema de la desmentida, un incesto patológico, un incesto de tánatos, y un incesto, entre comillas, que tiene que ver con el amor. Vuelvo a decirles, fetiche virtual, condición del levantamiento de la represión de la sexualidad, de la pulsión de vida y condición del amor. Importante en una época en que estamos preocupados por las dificultades para amar. Muchas gracias.